Bueno, muy buenos días, mi nombre es Juan Manuel Villán Peñaranda. En este día les voy a comentar mi opinión acerca de la falta de regulación en cuanto a las técnicas de reproducción humana asistida en Colombia. Principalmente soy partidario de que el Congreso de la República tiene el deber de otorgarle a las personas que necesiten de estas técnicas una regulación amplia, estricta, pero sobre todo basada en derecho. No solamente aquellas personas que tienen los recursos para iniciar un proceso en el cual intervengan estas técnicas y tener, digamos, los recursos y mecanismos legales para satisfacerlos o solucionar las situaciones problemáticas que se puedan presentar en un procedimiento que no solamente dos personas y que con la legislación actual realmente no otorgaría, digamos, una solución propia, adecuada y realmente basada en derecho para estas situaciones problemáticas, sino también para aquellas personas que no tienen los recursos económicos para, digamos, poder empezar un proceso con estas técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, el Congreso debería en algún punto empezar a legislar para que estas técnicas sean incluidas en un sistema de salud y seguridad social. Mi nombre es Juliana Gómez y mi opinión respecto a esta problemática es que, en primer lugar, es evidente que existe una muy poca o casi nula regulación respecto a las técnicas de reproducción asistidas alrededor del mundo y más específicamente en el método ROPA, que se caracteriza precisamente por ser uno de los menos regulados. Únicamente en España, que desde el 2006 implementó una normatividad sobre este método. Considero que esto se debe en gran parte a una concepción cultural sobre lo que es y sobre lo que concebimos como una familia tradicional, la familia nuclear, conformada por padre, madre e hijos. Y este método, al ser un método en donde una pareja de mujeres participan activamente dentro del embarazo, y no es coincidencia que en la actualidad exista muy poca información y muy poca regulación sobre este método. Y ahora, en el caso colombiano, considero que es imperante la necesidad de regular el consentimiento informado y darle la validez necesaria por medio de una legislación que pueda garantizar seguridad jurídica tanto a la madre como a los hijos en un futuro, que sus derechos pueden verse afectados precisamente por la falta de regulación. También considero que el consentimiento informado debe ser más un medio para llegar a un fin, y es que algún día pueda existir una regulación que permita equiparar los derechos de las familias homoparentales a los de las familias heteroparentales. ¿Y a qué me refiero? A que la filiación no se produzca simplemente por una firma de la expresión de la voluntad de ambas partes, sino que con la simple manifestación de esta se pueda crear un vínculo de filiación y que no por eso puedan verse en peligro los derechos de ambas partes y de los hijos. Logré llegar a la conclusión que es necesaria una regulación clara y específica alrededor de las técnicas de reproducción humana asistida, no solo con fin de proteger los derechos sexuales y reproductivos de las parejas que requieran acceder a dichas técnicas, sino también proteger los derechos de los hijos producto del sometimiento a estas. Además, no se debe desconocer que cada procedimiento y técnica de reproducción asistida es diferente. Esto implica que se deba regular cada técnica de manera específica, sin suponer que todas estarán reguladas por completo gracias a una normatividad general, desconociendo así los grandes vacíos legales que pueda generar cada una de estas técnicas en el ordenamiento jurídico colombiano. Mi nombre es Laura Sofía Villaceli y en este video les voy a dar mi opinión acerca del tema en el cual nuestro grupo quiso enfocarse, y es acerca de la afiliación como un instrumento bastante importante a la hora del reconocimiento de los efectos patrimoniales para las parejas del mismo sexo, mujeres que deciden usar las técnicas de reproducción asistida, conocidas como ROPA. En Colombia, pues, acerca de este tema no existe como tal una normativa, una regulación alguna, pues precisamente de estas técnicas o de estos métodos. Y esto me parece muy preocupante porque esto no quiere decir que se tenga que desconocer que se usan y se deben reglamentar este tipo de técnicas. Siguiendo con este tema y entendiendo que la afiliación es un instrumento para el reconocimiento de estos efectos patrimoniales, me parece muy importante el tema del consentimiento.
¿Por qué? Porque el consentimiento es donde las madres reafirman su condición de madres legales, por así decirlo, de modo que ningún hombre, ninguna otra persona pueda venir a hacer un reconocimiento de esa paternidad. El consentimiento es algo muy importante porque es precisamente donde se reconocen los derechos y las obligaciones de las madres con el menor y donde se reconoce la filiación del mismo con ellas. En mi opinión, las madres tienen todo el derecho a que se les reconozca precisamente su maternidad y el Estado es una pieza fundamental en este proceso porque es el que tiene que brindarles seguridad jurídica, algo que no vemos porque este tipo de técnicas no están reguladas y el Estado es el que tiene que brindar esta seguridad jurídica para proteger los derechos tanto de las madres como de los menores. En Colombia, al no haber una regulación frente a las técnicas de reproducción humana asistida, se presentan diferentes problemáticas y complejidades por el vacío jurídico en esta materia, que sin embargo, al no prohibirlas, tampoco genera ninguna garantía en las parejas del mismo sexo a la hora de tener la voluntad de procreación y a la hora de terminar ese momento en el que deciden tener un hijo y no están usando el método de adopción, sino procrear un nuevo ser humano mediante las técnicas que otorgan y crear un vínculo paterno-filial con él. Cuando me refiero a que hay problemáticas es que, como no hay regulación específica frente a este tema, este vínculo paterno-filial no está garantizado de ninguna manera ni tampoco se puede desarrollar mediante las técnicas que están en el Código Civil. Al encontrarse este vacío legal y no poder encasillar este método dentro de alguna legislación colombiana, presenta problemáticas en el momento de tener a estos hijos mediante las TRHA. En el método ROPA, las dos madres adquirirían la doble maternidad que en Argentina o en Uruguay se ha podido desarrollar. Esto básicamente genera que haya seguridad jurídica, ya que hay una legislación que permite la filiación por técnicas de reproducción humana asistida y estos efectos patrimoniales y demás derechos podrán ser garantizados en el momento de aplicar estas técnicas. Por ende, debería haber un marco regulatorio al respecto frente a la filiación en concreto y frente a las técnicas de reproducción humana asistida. Mi nombre es Juan David Rodríguez Acevedo y en mi opinión el mayor problema que tenemos hoy en día en Colombia en materia de técnicas de reproducción humana asistida es la falta de regularización y la falta de normatividad que hoy presenta nuestro ordenamiento jurídico en esta materia. Esto ha generado muchas consecuencias y vamos a hablar más específicamente en el método ROPA, ¿sí? Si vamos a hablar de las TRHA, en el método ROPA existe un consentimiento previo informado de las madres para establecer un mecanismo directo de filiación, pero pienso que este mecanismo directo de filiación establecido por un consentimiento previo no está regularizado en una ley y como no está regularizado en una ley, no le da seguridad jurídica a un niño, ni tampoco le da seguridad jurídica a las madres que desean tener ese niño. Entonces, como el niño al momento de nacer va a nacer bajo unas leyes vigentes de la República de Colombia y esas leyes no están regularizadas en materias de técnicas de reproducción humana asistida, se le va a dar la inseguridad jurídica al niño. Entonces, siento que eso es uno de los ejemplos más importantes por los cuales se debería regularizar en materia de técnicas de reproducción humana asistida.